docentes son parte de la educación. Es por eso que la construcción docente es un proceso complejo que requiere de diversos factores. En este video hablaremos de varios conceptos clave que funcionan como herramientas para la construcción de un docente. Mi nombre es Giovanna Mariam Subdíaz. Mi nombre es Judith Solís. Mi nombre es Emilio Salazar Franco y los tres somos estudiantes de la licenciatura de Educación Artística de la ENSI. Ya que somos de esta parte de esta licenciatura, ¿qué es un docente? Un docente es aquel que pone sus prácticas en sus alumnos, que pone su enseñanza a los alumnos y lo pone de la manera en que ellos puedan entenderlo, qué es lo que quiere que el maestro pueda hacer. Entonces, el docente es aquel que ya sabe, tiene estos conocimientos básicos, lo hace de una manera sencilla y lo explica de una manera en que el alumno lo pueda entender. De igual manera, el docente es aquel que profesionalmente puede enseñar a una gran variedad de personas. Es decir, el docente no es una persona a la cual siempre tenga que enseñar. También él sabe de la ciencia de la psicología. Él sabe esta manera de enseñanza para que los alumnos lo entiendan de la mejor manera. Esta es la característica del docente. Esto es lo que lo define de otras personas, ya que este es de su enseñanza. Él ya sabe de estos marcos teóricos, él ya sabe de esta ciencia y lo aplica en sus alumnos de una manera en que ellos puedan saber correctamente qué es lo que él quiere que sepan. Otra de las definiciones importantes que debemos tener en cuenta es qué es ser un maestro. Un maestro no es una persona simplemente que se dedica a enseñar. Un maestro es aquella persona que, como su raíz en latín lo dice, magister, es la persona que más sabe. Es la persona que no solamente se dedica a transmitir conocimientos, sino que también ayuda a los estudiantes a transmitir habilidades, a enseñarles acerca de la vida. Es un maestro que no solo transmite conocimientos, sino que transmite sabiduría. Ahora, ¿qué es la profesión docente? La profesión docente no solo implica a una persona que ejerce una función, sino que la docencia o la profesión docente es la práctica y el ejercicio de aquella persona que se dedica a enseñar y que pertenece a una comunidad educativa. La profesión docente juega un papel importante en la vida de los alumnos, ya que transmite valores e influye en el entorno, en la amplia sociedad que día a día se transforma. Sobre el docente yo tenía en mente que era alguien que tenía un conocimiento en ser maestro o que era maestro. Y tenía en mente que solo era una forma de referirse a los maestros. Sobre la profesión docente yo tenía en mente que era solo un título y que simplemente era alguien que estudiaba la profesión. Sobre el maestro yo tenía en mente que era aquel que solo da clases y que enseña de su materia. Pero más que nada el maestro es aquel que da o que sabe de un tema y que es experto en este tema. Y sobre el profesor, yo tenía una idea misma del maestro, solo que yo pensaba que el profesor era alguien superior que el maestro, es decir, que tenía un conocimiento más amplio y era más experto en su área. Pues en mi caso, yo sí tenía en mente que existían ciertas diferencias entre cada uno de estos términos, solamente que me generaba cierta confusión entre lo que es ser un docente y ser un maestro, ya que creía que los dos eran lo mismo. Simplemente creía que eran personas que tenían cierto grado de estudios y que se dedicaban a transmitir enseñanzas a cada uno de sus alumnos. Ahora ya tenía un conocimiento un poco más amplio y creo que es el término que más entiendo, que es el qué es ser un maestro. Para mí ser un maestro no solamente era una persona que se dedica a enseñar en el ámbito educativo, sino una persona que se dedica a enseñar valores y a transmitir su sabiduría de determinado tema. Y sobre qué es ser un profesor, pues yo tenía en mente que era una persona que tiene ciertos grados de estudios y que no solamente se forma educativamente, sino que también se forma por medio de los valores que éste tiene. Pues en general, creo que a mí, yo pensaba que los tres eran iguales, no había una diferencia entre maestro, docente y profesor. En general, pensaba que el docente era parte también que era un maestro y un profesor, o sea, era lo mismo para mí, ¿no? Hasta que ahorita pude leer, comprender y poder estudiar de ello y saber la diferencia de cada uno, haciendo que creo que ampliar un poco más el campo donde yo también voy a trabajar y voy algún día a enseñar a los demás.
Ok, ya que vimos esto de la docencia, ahora, ¿qué es la diferencia de un maestro y un profesor y cuáles son sus similitudes? Una de estas es que el profesor en general solo enseña una ciencia o un arte. Ser docente es ser un guía, un mediador, una persona que acompaña a los estudiantes para la construcción de conocimiento, tanto de manera individual como colaborativa. Entonces, si queremos clasificar por significados cada uno de estos conceptos, podemos decir que ser docente no solamente es enseñar, sino también es educar. La profesión docente, por su parte, es transmitir aquellas habilidades, conocimientos y valores adquiridos que se tiene a otra persona. Ser maestro no solamente es enseñar, sino es transmitir valores a lo largo de la vida por medio de su sabiduría. Y ser profesor significa transmitir conocimientos en base a los valores o a las capacidades que se tiene de un determinado campo. Ahora, otros conceptos importantes son: ¿qué es la identidad docente? Para empezar, la identidad es el ser de una persona que se construye y no se cierra en ningún momento. Es decir, cambia, se transforma o evoluciona al reconstruirse. Al relacionarse con la docencia implica pensar sobre la enseñanza, el aprendizaje y un sentido, así como parte en la que el docente tiene que conocerse a sí mismo en todos los aspectos de su vida. Para construir la identidad docente se requiere de muchos procesos, ya que requiere de dos conceptos clave, tanto de lo que somos personalmente como de lo que somos socialmente. De ahí va a partir que entendamos su relación con el contexto educativo y, como bien se decía, es algo que se transforma con el paso del tiempo porque forma parte de la sociedad y la historia, la cual por eso es importante que antes de todo el docente esté consciente de su propia identidad y de cómo va evolucionando a través de las experiencias, las relaciones con personas dentro del ámbito educativo, la capacitación y el análisis que se lleve a cabo. Como se decía antes, todo esto tiene una gran importancia, ya que el mismo docente es aquel que, al tener un autoconocimiento de sí mismo, puede desarrollar más confianza en sí mismo y a la vez con los estudiantes, así como el hecho de ayudarle a realizar una práctica docente muchas más completas y efectivas, lo cual es el concepto del que vamos a hablar posteriormente. ¿Qué es la práctica pedagógica? La práctica pedagógica es aquella donde ya interviene el aula y se da la relación entre maestro, conocimiento y alumno, que esta a su vez requiere de un tiempo y un espacio, tiempo donde se busca enseñar, pero sobre todo aprender. En esta situación se requiere la intervención del maestro para generar ideas y la creación de actividades, que como se mencionó anteriormente, que esto va de la mano para que haya un aprendizaje mejor entre profesor, conocimiento y alumno. Ok. La práctica pedagógica, como ya hemos mencionado anteriormente, es una cuestión de cosas de experiencias vividas tanto de un docente como el de un alumno. Este puede tener presencia, tiempo y pasado. Son cosas las cuales ya se han hecho con anterioridad y las cuales son actividades las cuales nos pueden ayudar a poder ver cosas y poder seguir adelante. La práctica pedagógica se caracteriza por ser perceptiva, intuitiva y espontánea, es decir, es una práctica que se crea y se construye a través de los conocimientos y saberes que tiene el profesor y que de esta manera pueda comprender cada una de las necesidades que se tiene o que tienen cada uno de los estudiantes para que de esta manera se cree un entorno de aprendizaje mucho más duradero. Me atrevo a decir que el estudio de los relatos y las narrativas de los docentes lleva directamente el corazón mismo del saber pedagógico, la experiencia, la práctica, la reflexión y la transformación. El hecho de saber sobre las experiencias pasadas de anteriores docentes nos ayudan a poder progresar, saber qué sirve y qué no, implementarlo y poder usar distintas maneras de enseñanza cada día. La narrativa se puede llamar también como relato, el cual no solo se trata de hechos, ideas o teorías, sino también trata sobre experiencias propias del docente, sueños, esperanzas y temores de la vida de alguien y el contexto de su vida. Frima Elvas, investigadora, nos comenta que ella identifica el relato como uno de los principales temas de la investigación sobre la enseñanza. El mismo constituye la materia misma de la enseñanza, el paisaje en el que viven los docentes e investigadores. Podemos decir que el día de hoy usamos aún de estos métodos para enseñar,
Podemos aprender de nuestros antecesores para ser mejores docentes y aprender del pasado para poder mejorar en el futuro. Ahora, un docente requiere de diversas características y cualidades. ¿Cómo identificamos a un buen docente? Un buen docente es el que tiene un concepto positivo tanto de sí mismo como de los demás, además de que fomenta la crítica y el análisis a cada uno de sus alumnos y le da la libertad de expresión. De la misma manera fomenta valores y se considera y es un profesional. Ok, como dijo mi compañera anteriormente, un buen docente es aquel que se preocupa por sus alumnos, es aquel que hace preguntas inspiradoras para ellos, es aquel el cual hace actividades recreativas para que ellos participen, que tengan conocimiento y que puedan saber qué es lo que necesitan. Un buen docente no solo es pararse y dar una clase, sino ser un ejemplo para sus alumnos y que los alumnos se interesen del tema dado. Como dijeron, si un docente no tiene buena preparación a dar su clase, no se esmera en abordar los temas, busca comparar a sus alumnos y no da claramente las instrucciones y sobre todo cree saberlo todo en su clase sin buscar conocimientos o más allá de eso, entonces no es un buen docente. Durante la entrevista aplicada a uno de los docentes de la licenciatura en Educación Artística de la ENSI, pudimos entender la razón de varias cosas. La primera pregunta que realizamos fue: ¿cómo construyó su identidad docente? A lo que él respondió que, por prueba y error, dijo que no sabía la pedagogía y tenía que enseñar música. ¿Pero cómo enseñaría música? Él nos dijo que se esforzaba mucho para enseñarles, pero no lo entendían. Él tuvo que aprender a cómo enseñarles sobre la música. Fue así entonces que con la didáctica, con las metodologías y con la planeación empezó a haber un mejor rendimiento en sus alumnos que con el paso de los años lo ha estado trabajando. La segunda pregunta que le hicimos fue: ¿realiza algún registro de su práctica pedagógica? ¿Para qué le sirve? Él nos dijo: al principio, cuando inicié formalmente, hacía mis rúbricas y mi planeación, pero con el paso de los años las cosas se hacen en la cabeza, y en la mayoría de los lugares donde he enseñado lo he hecho así, en la cabeza. Él dijo que es claro que le pidan sus planes, y por eso hace un registro de lo enseñado, de los avances de los jóvenes que les sirven para tener distintas tácticas y progresos con el grupo. Finalmente concluimos con la última pregunta que decía: ¿cuáles consideran que son los rasgos deseables de un docente? Y él nos dijo: ser una persona empática, paciente y tolerante. Nos dijo que debe de tener el conocimiento de todo lo que va a enseñar y saber enseñar, tener experiencia del tema, cultivarlo, prepararlos y entregarlos, ser un experto en el tema y poseer las 4 lenguas y las didácticas de las 4, o sea, de nuestro caso, de nuestra especialidad de educación artística, que debemos tener en cuenta la danza, el teatro, las artes visuales y la música. Bueno, para cerrar con este tema, queremos recalcar la importancia de este tipo de proyectos, en especial porque realizamos la entrevista, involucramos a maestros tanto de la escuela que es la ENSI como de nuestra especialidad que es la licenciatura en educación artística, y nos dejaron bastantes enseñanzas acerca de la importancia que tiene cada una de nuestras habilidades para formar a estudiantes. De igual forma, la importancia de la pedagogía, la cual no solo se trata de transmitir conocimientos, sino de comprender a la persona que se le está enseñando, y de cómo un maestro puede influir no solamente en los conocimientos, sino en la capacidad que se tiene para darle un sentido a la vida de cada uno de sus estudiantes. Como estudiante yo puedo entender lo que es ser maestro, ya que no solo implica dar su clase y pasar listas, sino que va más allá de eso. Es comprender aspectos de lo que son los alumnos, buscar nuevos conocimientos, hacer actividades para que el aprendizaje no sea tan monótono y sea más revolucionario, y para que los alumnos tengan un mejor entendimiento de lo que se está enseñando, sobre todo. Exacto, como dijeron mis compañeras anteriores, lo que podemos aprender de esto, bueno, en lo personal, lo que yo pude aprender es la diferencia de maestro, profesor y docente. También pude apreciar mucho lo que es ser un buen maestro, las cosas pedagógicas que tenemos que aprender y los relatos los cuales podemos poner a prueba. También me gustó mucho la entrevista de un maestro, el cual nos pudo expresar, que es también parte de nuestra licenciatura, es un maestro, nos pudo expresar lo que quiere para los nuevos docentes, lo que quiere para los nuevos maestros de educación artística. En general, hemos aprendido muchas cosas al hacer de este video, al igual que hemos aprendido nuevas maneras de tecnología y de igual manera de información.
Agradecemos mucho a los que estén viendo de este video y solo queríamos terminar con esta conferencia.